Hola, somos el equipo número 5 conformado por Francisco Báez María del Carmen, Llamas Ruiz Karen Yasmín, Canseco Martínez Sirva Michelle, Rodríguez Treviño Juan Ignacio y Cervantes Meras Luis Ángel. Y el día de hoy les hablaremos sobre la displasia ósea fibrosa y la descripción bioquímica de sus receptores de proteína G. En el contenido de este video se hablará acerca de qué es la displasia ósea fibrosa, signos y síntomas, descripción de receptores de proteína G, diagnóstico, tratamiento y conclusión. ¿Qué es la displasia ósea fibrosa? La displasia ósea fibrosa DF se define como un trastorno esquelético originado por una mutación genética específica no hereditaria en el que el hueso normal es reemplazado por tejido fibroso maduro y distribuido al azar. La displasia ósea fibrosa presenta un amplio espectro de presentaciones clínicas que van desde hallazgos radiológicos en pacientes asintomáticos hasta anomalías óseas severas de carácter grave e incapacitantes. La displasia ósea fibrosa se clasifica en 3 tipos dependiendo de los diversos grados de mosaicismo y las afectaciones de los huesos. Se clasifican en DF monostótica, que son lesiones solitarias que afectan a un solo hueso, asintomáticas; DF poliostótica, donde son lesiones esqueléticas múltiples gravemente incapacitantes; y DF panostótica, que afectan al esqueleto entero. En algunas ocasiones, las lesiones óseas características de la enfermedad pueden tener relación con alteraciones extraesqueléticas como la hiperpigmentación cutánea, hipofunción de glándulas endocrinas o mixomas en distintos órganos. Ahora tenemos los signos y síntomas. Entre estos podemos tener primero que cuando se trata de una displasia leve va a ser probable que no se presente ningún síntoma e incluso puede pasar un cierto tiempo y la persona puede no darse cuenta que la presenta. Cuando ya es un caso más grave, los síntomas aparecen en adolescentes o adultos jóvenes y entre estos podemos encontrar lo que es dolor de huesos, que esto está dado por el tejido óseo fibroso que está creciendo y se va expandiendo hacia el área afectada y pues va haciendo que se debilite más y pues, causa lo que es el dolor. Tenemos fracturas de huesos, que es por el hueso fibroso al ser muy débil, pues tiende a romperse o fracturarse. Deformidades faciales, que al presentarse fracturas puede haber una mala cicatrización, provocando que se den estas deformidades. Tenemos también dolor e hinchazón facial y compresión de nervios. Como un dato, tenemos que la displasia fibrosa poliostótica es un tipo de displasia en la que se ven afectados más huesos y cuando se va desarrollando a los huesos de las piernas y puede causar que la persona cojee o si se desarrollan los huesos faciales puede verse ciertos bultos. En ocasiones raras, la displasia puede venir acompañada de algunos problemas endocrinos, donde algunos de sus signos y síntomas eh, son pubertad prematura, manchas marrones en la piel o problemas de tiroides. Descripción de receptores de proteína G. Proteínas G. Antes de iniciar el abordaje de la bioquímica de la enfermedad, revisaremos 2 puntos claves que nos ayudarán a comprender mejor. Las proteínas G tienen una clasificación heterotrimérica, de la cual vamos a destacar en este video a las proteínas G estimuladoras de la adenilato ciclasa, la cual es un segundo mensajero. La subunidad alfa va a activar a los segundos mensajeros. Fisiopatología. La displasia ósea fibrosa es una enfermedad causada por mutaciones posigóticas esporádicas del gen GNAS localizado en el brazo largo del cromosoma 20. GNAS codifica para la subunidad alfa de la proteína GS estimuladora, encargada de controlar las concentraciones intracelulares de AMP cíclico a través del control de la adenilato ciclasa, enzima encargada de catalizar ATP en AMP cíclico. Síntesis hormonal regulada por proteína G. La síntesis de varias hormonas está regulada por la proteína G. Entre estas hormonas se encuentran hormona estimulante de melanocitos, la hormona luteinizante, la hormona estimulante de las tiroides, la hormona del crecimiento y la hormona adrenocortical. Si se afecta la subunidad alfa de la proteína G, se produce una activación continua de la adenilato ciclasa, provocando un incremento de las concentraciones intracelulares de AMP cíclico y, como consecuencia, se incrementa la producción de estas hormonas.
Dependiendo del tejido u órgano que tenga la mutación, es la hormona que se verá afectada. En este caso nos interesa el exceso de hormona del crecimiento, pues va a ocasionar displasia ósea. Mecanismo bioquímico. La mutación del gen GNAS produce la interrupción de la actividad GTPasa intrínseca de la subunidad alfa de la proteína G. Esto da lugar a una activación constitutiva del receptor y a una señalización inapropiada, es decir, se verá afectada la vuelta del trímero porque la hidrolización de GTP a GDP, que como sabemos esto provoca que las subunidades alfa, gamma y beta se unan, no será posible. Entonces, como la subunidad alfa va a activar a la adenilatociclasa muy excesivamente, esta a su vez va a producir AMP cíclico. El AMP cíclico activa la producción de proteína sinasa A y a la vez la producción de la hormona del crecimiento. Estas dos en conjunto tienen factores que hacen que las células crezcan. Sin embargo, en exceso, estas no completan su ciclo de maduración. En el caso de la displasia ósea fibrosa, ocasiona una deficiente diferenciación de osteoprogenitores a osteoblastos maduros y osteocitos. Causa la proliferación de osteoprogenitores inmaduros, es decir, se producen osteoblastos mutados y produce una cantidad excesiva de tejido óseo defectuoso. Los osteoblastos mutados activan la sobreexpresión del receptor activador del ligando del factor nuclear kappa beta y de la interleucina 6, lo cual va a activar a los osteoclastos. A su vez aumenta la resorción ósea y el hueso es sustituido por matriz colágena desorganizada sobreproducida de modo que la lesión de la displasia se expande. Para el diagnóstico de esta enfermedad se puede confirmar mediante los hallazgos del médico, puede ser durante un examen físico, los resultados de algunas pruebas y técnicas de imagen. Y unos ejemplos serían pues lo que es la gammagrafía ósea, que en esta prueba se inyecta un material radioactivo seguro en una vena y se usa una cámara especial para detectar cómo los huesos lo absorben. El material radioactivo se acumula en las zonas donde se encuentra lo que es la enfermedad, ya sea en este caso pues la displasia fibrosa y en este punto pues se va como a iluminar. También está la biopsia de hueso, donde se utiliza una aguja u otro instrumento para obtener una muestra de hueso. También está la ecografía. Esta permite examinar los ovarios, los testículos o la tiroides de una persona. Y en este se usan ondas de sonido de alta energía para observar los tejidos y órganos del cuerpo. Las ondas de sonido crean ecos que pueden formar imágenes de los tejidos y órganos en una pantalla de computadora. También están pruebas de audición y de la vista, así como se mencionó antes que pueden haber deformaciones en el cráneo. Pues estas pruebas determinan hasta qué punto la audición y la vista han sido afectadas por el trastorno. También un análisis de sangre para medir la concentración de hormonas y otras sustancias. Y también está lo que es la tomografía computarizada o un TAC. Este se hace para examinar las estructuras faciales, incluida la mandíbula superior y la inferior. En este procedimiento se usa una computadora conectada a una máquina de rayos X a fin de crear una serie de imágenes detalladas del interior del cuerpo. Las imágenes se toman desde diferentes ángulos y se usan para crear vistas tridimensionales de los tejidos y órganos. En realidad, no hay un tratamiento como tal de la displasia ósea fibrosa. Sin embargo, se pueden tratar las inconformidades y dar una mejor calidad de vida al paciente. Los casos de displasia ósea fibrosa monostótica suelen ser asintomáticos. Sin embargo, a estos pacientes se les hacen evaluaciones periódicas con el fin de determinar si presentan síntomas o por medio de las radiografías si se transforma en displasia ósea fibrosa poliestótica. Hay dos tipos de tratamientos para mejorar los síntomas: los quirúrgicos y los farmacológicos. El tratamiento quirúrgico incluye fijación interna después de fracturas patológicas o fijación interna profiláctica en lesiones que debilitan los huesos que soportan peso. Las intervenciones quirúrgicas adicionales incluyen las correcciones de deformidades de las extremidades y la columna, y las discrepancias en la longitud de las extremidades. La cirugía craneofacial puede desempeñar un papel importante en el alivio de los síntomas de compresión nerviosa.
La cirugía puede implicarle grado de lesiones óseas, injertos óseos e inserción de varillas, placas y tornillos de fijación metálicos. Para entender el tratamiento farmacológico hay que entender algunos conceptos. Sabemos que la resorción ósea es el proceso por el cual los osteoclastos eliminan el tejido óseo liberando minerales. Entonces, la actividad antirresortiva sería lo contrario, es decir, que inhibe la resorción ósea osteoclástica preservando la masa ósea. Los anticuerpos monoclonales son proteínas del sistema inmunitario que se crean en el laboratorio. Algunos anticuerpos monoclonales marcan las células cancerosas y otros acercan las células T a las células cancerosas y ayudan a las células inmunitarias a destruir las células cancerosas. Se demostró que los pirofosfatos eran capaces de inhibir la calcificación al unirse a los cristales de hidroxiapatita, lo que llevó a la hipótesis de que la regulación de niveles de pirofosfato podría ser el mecanismo por el cual se regulariza la mineralización ósea. Al igual que el pirofosfato análogo natural, los bifosfonatos, que son la familia de medicamentos utilizados para el tratamiento de la displasia ósea fibrosa, estos, al ser derivados estables de los pirofosfatos, tienen una afinidad muy alta por el mineral óseo, porque se unen a los cristales de hidroxiapatita. Por consiguiente, la retención esquelética de bifosfonatos depende de la disponibilidad de los sitios de unión a hidroxiapatita. Los bifosfonatos son análogos sintéticos de los pirofosfatos con una alta potencia antirresortiva en el ciclo de remodelado óseo. El efecto antiosteoclástico se consigue tanto por frenar la diferenciación de células precursoras comunes como favorecer la apoptosis de osteoclastos maduros. Algunos ejemplos de estos medicamentos son el alendronato, clorondronato, etidronato, risedronato y tiludronato. Por otro lado, el denosumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la producción de RANKL. En conclusión, la importancia de conocer esta patología a nivel bioquímico es esencial para su correcto abordaje a la hora de tratar con pacientes que la padezcan. Además, esta es una de las tantas enfermedades en donde actúan los receptores de proteína G, los cuales se encuentran en todos los tipos celulares del organismo. Por lo tanto, es primordial conocer su mecanismo general y posteriormente indagar sus mecanismos específicos para cada célula.